bienvenidos a esta entrevista internacional. Hoy me encuentro con el doctor Pablo Sánchez Latorre, quien es un abogado argentino con perfil regional, reconocido por combinar excelencia académica, capacidad técnica de redacción normativa y el liderazgo ejecutivo en las reformas públicas de alto impacto. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Se ha consolidado una trayectoria singular que integra derecho procesal, técnica legislativa, gestión de proyectos e innovación con una mirada contemporánea orientada a resultados. Yo acá me podía quedar leyendo la hoja de vida del doctor, que es excelente, es muy completa, maneja muchísimos temas muy interesantes ahora, sobre todo en la actualidad en la que se encuentra el derecho a nivel internacional. Pero doctor, acá le doy a usted bienvenido a este espacio. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muy buenas tardes. Agradecerte por esta generosa y exageradísima presentación. Siempre digo que las presentaciones por ahí no reflejan para nada la realidad, ¿no? Sí, simplemente es una mínima referencia. Así que, bueno, agradecerte y acá tratando de colaborar y de poner en crisis, de reflexionar junto con vos. La verdad que tengo también yo muchas dudas. Yo generalmente me caracterizo por problematizar y no por brindar un aporte o tener soluciones, ¿no? Así que bueno, por ahí van a ir las rutas, las respuestas que puedo llegar a dar conforme mi experiencia. Pues doctor, eso es mucho más interesante porque cuando uno le dan las respuestas exactas, creo que no se fuerza mucho como a la mente para poder aprender, y que usted nos deje como con esos interrogantes y esas reflexiones y querer aprender más sobre este tema, que detrás de cámaras le contaba que en Colombia es un tema que no se ha regulado mucho, no se habla mucho, no hay muchos abogados especializados, entonces tenerlo acá para mí es un gusto. Bueno, doctor, para empezar, ¿qué significa hablar de entornos digitales y neurotecnológicos en la vida cotidiana? Bueno, qué difícil. Tendría que decir, no lo sé, pero imaginemos que al momento de los quiebres o de los grandes cambios paradigmáticos, como puede ser la Revolución Francesa, el constitucionalismo originario que se da en Estados Unidos, pensemos en la Segunda Guerra Mundial y la creación de la ONU y ese reconocimiento de derecho con humanos, ¿no? Que hay grandes cambios paradigmáticos. Siempre se estaba pensando en cómo generar seguridad, cómo generar paz, pero en el espacio físico. Entonces, esos derechos que se fueron reconociendo, como dice Norberto Bobbio, por generaciones, es decir, periodo del siglo XVIII, esos derechos individuales, la propiedad privada, el punitivismo, digamos, limitado de la monarquía absoluta, poniendo límites, ¿no?, al poder absoluto del Estado, a través de las garantías de una carta constitucional, reconocer libertades individuales, la propiedad privada. Esos derechos de primera generación, luego en un segundo momento, después de luchas sociales, el constitucionalismo social, que viene a reconocer derechos colectivos, la familia busca el trabajo como fuente, etcétera. Bueno, se fueron ampliando, digamos, ese catálogo de derechos. Una tercera generación sobre bienes colectivos como puede ser el ambiente, la idea de consumo, la cultura, la transparencia de los mercados. Y bueno, han aparecido otros contextos, otras coyunturas y otras expresiones culturales que no solamente se reducen al espacio físico, sino que se producen esas intersecciones, esas relaciones humanas, culturales, comerciales, de consumo, que requieren de una regulación con una lógica totalmente diferente. Entonces, si usted es mamá, es papá, tiene una persona a cargo, y usted le dice, no se acerque mucho a ese lugar que es riesgoso, lo está viendo, lo puede controlar, lo puede ver, puede distinguir. Ahora, si usted le da a ese menor de edad un dispositivo con acceso a Internet, usted no sabe hasta dónde puede ir en una deep web y cuáles son los riesgos. Estamos hablando de terrorismo digital hoy. Entonces, y hay personas no identificadas, o sea, hay un anonimato que no hay cómo controlarlo, se dan hackeos, se dan violaciones a la intimidad.
donde esas fronteras o el alcance del control de la autoridad judicial en una república queda anárquica, ¿no? Y cada vez estamos más tiempo conviviendo en ese entorno digital, o sea, una convivencia digital que tiene lugares muy oscuros, muy anárquicos, sin control de, si usted mira estos últimos 300, 400 años de historia, va a ver que las comunidades se van asociando por seguridad. El Estado nace para que hay una autoridad, lo puede ver claramente en Hobbes en adelante, ¿no? Lo que está preocupando es la seguridad, lo que está preocupando es la justicia. Entonces, estos entornos, llamémosle digital, tiene ese gran problema. Y sobre todo, se da en un momento de la historia donde la capacidad de procesar, la capacidad neuronal, la capacidad biológica de procesar los tiempos en los que suceden esos acontecimientos, tal vez, lo pongo en duda, no hay certezas, pero que no estaba preparado ese organismo humano, porque tenemos miles y miles de años con la misma estructura biológica de este cerebro, de esta mente. Y lo que pasa afuera se ha modificado e influye de una manera tal que realmente estamos transitando tal vez el abandono de la configuración humana tal cual la conocimos hasta ahora, ¿no? Y por eso ese entorno digital que está preocupando y está generando grandes problemas, las grandes transacciones que se dan, por ejemplo, de negocios, de mercaderes de terrorismo, no solamente el terrorismo que preocupa a los focos energéticos, una guerra, sino también usted puede ver, y lo invito a su audiencia, a quienes nos están viendo, un caso que se dio hace muy poco de un adolescente en San Cristóbal, en una localidad muy pequeña, casi rural de Argentina, donde ese adolescente había ingresado a redes, a subculturas de las deep web, y idolatran a estos asesinos múltiples o seriales en espacios escolares, y estaban direccionando ese acontecimiento. Y eso se da por, evidentemente hay muchas instituciones del entorno físico, la escuela, la familia, espacios de convivencia, que ha ido complejizando, digamos, la contención de estas personas, y evidentemente en algún momento eso se transforma en tragedia, ¿no? Entonces es muy peligroso, y es que lo que pasa desde el bullying, las transacciones, los ciberdelitos, las subculturas, el terrorismo digital, las violencias, los abusos sexuales que se dan, la difusión de imágenes editadas de cuerpos, ¿no? Con inteligencia artificial. Todos estos derechos que se violentan, no es que no están reconocidos en el entorno físico, gozan de una protección. Lo que está sucediendo es que no está esa figura tan clara que tanto le costó a la humanidad, el Estado, la justicia, ¿no? El policía, el inspector, el fiscal, no está allí. Por eso cada vez se habla más de una inteligencia digital, ya se están regulando los agentes encubiertos digitales para justamente ingresar y ver de dónde viene el mal, o de dónde vienen las acciones que pueden poner en jaque, deteriorar la vida de una persona, o de una persona con vulnerabilidad total, que no tiene estos filtros para decidir cuáles son los caminos, ¿no? Dentro de Internet, ¿no? Uno cree que un adolescente está en su pieza, su habitación, tranquilo, solo, no molesta, no reclama, no se queja, y no sabemos en qué profundidad de ese entorno digital se encuentra, ¿no? Bueno, un poco esto como introducción, ¿no? Con respecto a lo que me decís de la parte neurotecnológica, bueno, ese es un gran capítulo que se está abriendo. En los años 60, recién me hablabas de tu interés de vincular las regulaciones del derecho con el arte. Bueno, la ciencia ficción hablaba de un cyborg, ¿no? Esa persona, ese cuerpo humano relacionado con un dispositivo tecnológico.
si a cualquiera que hoy usted se encuentre y le pregunta cuántas horas pasa conectado o cuántas horas pasa con el celular en la mano cerca, se va a sorprender, digamos. Entonces, en esa sorpresa, o lo tiene cerca, y cuando está durmiendo, es muy probable que cuando esté durmiendo lo tenga ahí en la mesa de luz. Y si es que no tiene un reloj, un smartwatch conectado con eso que le están midiendo, a ver cómo es su comportamiento onírico, etc. Entonces, evidentemente, tal vez estemos las 24 horas, o por lo menos 90% del tiempo con un dispositivo. Eso se imaginaba como un cyborg, ¿no? Ahora bien, no es ya la preocupación de solamente la regulación o los parámetros, los estándares éticos o los sesgos de la inteligencia artificial, sino que es el proyecto, por ejemplo, de Neuralink, encabezado por Elon Musk, o el proyecto de Columbia de Rafael Yuste, que es un neurocientífico, un neurobiólogo español que encabeza ese proyecto, donde están vinculando la mente con un dispositivo, con un celular, con un neurochip, que puede ser un implante o puede ser un casco, puede ser, tiene distintas formas, cada vez es más pequeño y con más capacidad. Y a su vez está asociado con internet, con un dispositivo, con inteligencia artificial, etc. Entonces, esto, evidentemente, que tenga este neurodispositivo conectado a la mente, va a tener, en principio, mayor capacidad cognitiva que alguien que no. Entonces esto genera desigualdad de por sí. Pero supongamos que todos podamos acceder a esto. Veamos qué pasa con otros derechos, ¿no? Esta neurotecnología, estas neurointervenciones, se han planteado como un avance, como un progreso de la salud. Entonces uno por ahí dice, bueno, veamos si en todos los casos es así, en términos críticos de problema. Bueno, hubo un caso de una persona que aceptó un neurodispositivo para dejar de ser sorda. Es decir, pasar de una situación de discapacidad, en el caso de auditiva, y resulta que a los 6 meses, por supuesto funcionó, empezó a escuchar, empezó a relacionar, y a los 6 meses presentó un cuadro de depresión. Y dijo, yo quiero volver a ser sorda, porque este mundo violento, este mundo agresivo, yo no lo escuchaba y estaba en paz. Estaba feliz yo con esa situación y ahora estamos viendo si es reversible o no es reversible esa neurointervención que se hizo. Primer punto. Segundo, estas neurotecnologías pueden, por ejemplo, borrar un recuerdo en su mente o pueden implantar un recuerdo. O sea, tienen capacidad de manipular su mente. Si uno piensa en clave biológica, en clave humana, el cerebro tiene distintas partes. Una de esas partes es la mente. Estamos hablando de lo mental, nada más. Quiero que nos ubiquemos acá. Por eso Intensamente fue tan, la película para niños, fue tan explícita, ¿no? Porque ahí es donde residen las emociones. Ahí es donde están los recuerdos, ahí es donde está su intimidad, ahí es donde está su parte de su esencia humana, es la intimidad. Y esa intimidad siempre estuvo protegida porque no había nadie que pueda saber qué hay en la mente de otro. Bueno, hoy sí se puede hacer. Hoy ya tenemos una neurotecnología que puede leer su mente. Es más, puede manipularla. Entonces, bueno, ¿qué significa esto? Bueno, mucho significa. La primera cuestión es si es la pregunta que se hace en la comunidad jurídica frente a los neurocientíficos que están avanzando es el caudal o el catálogo de derechos desde 1948 a esta parte. Es decir, que se protege la dignidad, la intimidad, la privacidad, la salud humana. Están protegidos, están regulados, hay inflación normativa sobre esa protección. Ahora, dice, esta neurointervención, ¿hay que regularla o no hay que regularla? Hay autores alemanes que dicen, no, mire, con el catálogo no se trata de un problema jurídico o de ley. Con el catálogo de derecho basta, porque evidentemente si hay un neurodispositivo que ingresa a su intimidad o la puede manipular al fuero íntimo de esa mente, evidentemente está violando ese derecho. Con lo cual no es un tema normativo. Los mismos neurocientíficos
e incluso las Naciones Unidas puso un grupo de científicos interdisciplinarios, entre ellos también, por supuesto, personas dedicadas al estudio del derecho, le podemos llamar científicos, yo dudo que lo sean, donde se inclinaron a favor de la protección. El primer país que dio un paso constitucional en la protección, o mejor dicho, en el límite al avance de esas neurotecnologías sobre la concepción de la dignidad o la intimidad o la privacidad mental, tal cual la conocimos hasta hoy, fue Chile. Chile, durante el 2021, 2022, decidió poner un límite constitucional impulsado por el mismo Rafael Yuste, que es el español que preside el proyecto de Columbia, y dijo, hay que proteger estos 5 derechos: privacidad mental, la continuidad de la personalidad. Así, ¿qué significa? Que no venga una neurotecnología y de repente cambie mi personalidad, mis recuerdos, mi historia, mis preferencias, etc. Entonces, y hay otros. Entonces, otros dijeron, no, mire, cada estado, por ley o por constitución, le va a tener que poner un límite. O sea, se inclina la balanza, igual que pasó con la inteligencia artificial. Hoy hay un proceso más en crisis, a favor de la regulación y poner límite. Pero estamos en otra cuestión, ¿no?, diferente, porque acá estamos diciendo que si se utiliza esa neurotecnología colectivamente, usted puede manipular un electorado. O, por ejemplo, si alguien cometió un delito y quiere saber la verdad, utiliza. Bueno, Argentina tiene en cartera 2-3 proyectos de ley, son proyectos donde en el proceso penal dice, se permite en la medida que el imputado, la persona que goza de la garantía constitucional de la inocencia, preste el consentimiento para utilizar y conocer la verdad. Ese es un proyecto, ¿no? Después hay otros que tienen que ver con una especie de amparo, es decir, de procesos constitucionales rápidos para poner límite a esta cuestión. Pero bueno, esto está pasando. Si nosotros avanzamos, yo le invito a que ponga Neuralink o el proyecto de Rafael Yuste en Colombia. Esto ya es posible, ¿no? Entonces, estamos hablando de estos neuroderechos humanos para ver si es necesario, tal vez discursivamente para la sociedad civil, para el mundo, decir que esto existe, que están estos riesgos, que de alguna manera los estados tienen que debatir y poner un límite. Por supuesto que hay muchos beneficios, ¿no?, para la salud humana, que son realmente importantes. Pero bueno, recién te decía que me preocupa uno, por ejemplo, aquellos que tienen una situación económica más favorable, que pueda acceder y de repente tiene que rendir un concurso para juez o para una titular de cátedra y tiene esa ventaja porque tiene un neurodispositivo que le aumenta su capacidad cognitiva por quien no lo tiene. Bueno, empezamos con las desigualdades, ¿no? Bueno, no quiero abusar de este tema, pero es un gran tema, muy polémico, muy vidrioso, espinoso, arenoso, difícil, que nos va a encontrar, ¿no?, en pugna con la salud, con la vida, con el mercado, etcétera. No, doctor, incluso con toda la respuesta que usted me brindó, ya me salto varias preguntas de esta entrevista y me salgo de la estructura que tenía, porque usted habló algo muy interesante acerca del proyecto también que se está manejando acá en Colombia. Yo personalmente no conozco si se está desarrollando el proyecto, cómo es, si nos puede contar un poco para las personas que están viendo este video puedan también como buscar, conocer más, porque como decía usted, esto es un tema demasiado relevante, demasiado necesario de aprender para lo que viene, porque nosotros estamos en este momento ahora, pero también las futuras generaciones que están encerradas y más envueltas y con más habilidades que nosotros, ellos también necesitan aprender este tema. Entonces, doctor. No, bueno, la primera cuestión es, como siempre, ¿no?, informarse, educarse, verificar las fuentes. Esto es algo que ya existe, incluso creo que Neuralink tiene un sitio donde convoca personas que quieran vivir la experiencia
para probar, ¿no? Si están dentro de una discapacidad o que requieren justamente de esta neurointervención o de un neurodispositivo para mejorar su calidad de vida, están en un banco de pruebas y creo, no sé si son gratuitas, pero bueno, evidentemente eso es una cosa, ¿no? Hay que ver el consentimiento informado, ¿no? De cuáles son los resultados, y no es lo mismo alguien que, no sé, una persona que sufre de ceguera a empezar a ver que alguien que tiene una depresión o tiene, no sé, pensemos en un estrés postraumático, pensemos en los efectos negativos, no en los positivos. Los positivos hay que aplaudirlos, ver cuáles son los límites y que cada vez las personas tengan mejor calidad de vida, etcétera. Ahora, esa es como cuando se discutía, por ejemplo, las cuestiones de energía, ¿no? Usted con un mismo elemento, depende cómo lo use. La inteligencia artificial puede ser igual que un bisturí. Un bisturí usted lo puede usar para operar, pero también lo puede usar como un arma. Incluso una lapicera puede escribir una fórmula que solucione la vida de las personas con una ecuación matemática, o se la puede clavar a alguien en el cuello. Entonces, es cómo lo utiliza. Bueno, esta es la cuestión, ¿no? Estos neurodispositivos hay que saber para qué están, para qué son, qué estoy cediendo, ¿no? De esto. Yo me acuerdo que se dio esa polémica de que había, te daban como un pequeño snack si te tomaban el iris, ¿no? Y todos sabemos ahora que los controles son biométricos. Entonces hay alguien que registró y nadie pensaba que ese registro de datos biométricos puede ser utilizado para otros fines. Entonces, cuidado, informarse como todo, investigar, preguntar y bueno, luego de tener un diagnóstico, que por supuesto yo soy abogado, yo no puedo opinar sobre las cuestiones de salud, tal vez sí sobre las bioéticas que tienen un nexo mucho más cercano, más fuerte con la cuestión jurídica, pero evidentemente los beneficios de la salud tendremos que escuchar a los neurobiólogos, a los neurocientíficos, pero ver que esto también, si no tiene un buen límite, si las reglas no están claras, pueden ser utilizados con otros fines. Ya pasó en la historia. Entonces, bueno, aprendamos de eso para ver, para no cometer esos errores y realmente que sea para beneficio de la salud, para ser mejores personas. Porque, mire, le voy a traer una frase de la Ilustración. Rousseau, que escribió el Contrato Social, escribió el Emilio, mientras que pasaba toda esa efervescencia de la Revolución y del fenómeno de la Ilustración y todos los beneficios que trajo el cambio de paradigma de la monarquía a la república, dijo: no todo progreso necesariamente implica un progreso ético. Entonces, cuidado, ¿no? Es simplemente informarse, indagar las profundidades del tema y tener claro dónde presto mis caracteres biométricos. No subir imágenes, digamos, uno por ahí sube la imagen con estos que se hacen como avatares, ¿no? Y entonces la IA te toma esos datos, o incluso con menores de edad. Hay un texto que han sacado hace poco que dice: no se llama amor cuando los padres suben las imágenes de sus chicos a las redes, que pueden ser telaraña. Esto no es amor, esto no es mostrar, sino es porque no lo hace sin el consentimiento de ellos. Entonces son debates, ¿no? Son tensiones que se producen porque el entorno, no porque se cuestione el amor de los padres, sino que son entornos anárquicos, inseguros, inestables, volátiles. Eso. ¿Sabe qué siento yo, doctor? Que pasa como con muchos temas de derecho, y es que la sociedad va más rápido, al igual que en este caso la tecnología, que el derecho. Entonces el derecho está como corriendo detrás, como tratando, venga, pero falta muchísimo. Usted acá expone varias problemáticas que son muy, muy serias, que yo también cuestiono, y pues digamos que no lo digo directamente,
Yo trato de ser muy imparcial dentro del programa y lo que se maneja ahí, no hablo de política, no hablo de religión, trato de no juzgar, pero realmente exponer, yo expongo a mi hija, pero es algo que ella ya va a cumplir 13 años, nos sentamos los dos papás con ella, es una decisión propia, ella lo está haciendo como parte de su carrera, en algún momento quiere ser comunicadora, abogada, entonces como parte de su formación es como una pequeña escuela, pero yo también considero que es un riesgo para los niños esta exposición en redes sociales o que ellos tengan una cuenta. Nosotros nos ponemos a mirar que incluso ahora hay como un mapa y usted puede decir dónde está en tiempo real. Eso es riesgosísimo, o sea, peligroso para los papás, para los niños. Entonces, cuando uno ve todo este tipo de cosas y ve que el derecho en este momento no tiene como mucha entrada ahí y uno puede decir, no, es que si Isabela muestra dónde está, automáticamente la app lo bloquea. No, eso no pasa. Y cuando uno quiere decir, por ejemplo, cuando ya va uno a Instagram, pues no, por favor, bajar esta foto, eso es un tiempo que uno se lleva tratando con la reclamación con Instagram, entonces muchas las barreras que se tiene frente a esto. Doctor, usted ya me ha dado muchas respuestas pues en cuanto a la problemática. Usted me dice que obvio, los beneficios, es como todo, si nosotros sabemos utilizar la herramienta, puede ser muy buena, pero si nosotros la utilizamos para en el sentido contrario, acá en Colombia el tema de la ciberdelincuencia se demoró. Argentina estuvo primero que Colombia en el tema y yo creo que así también va a pasar con lo que usted ahora está manejando del neuroderecho y toda esta información que está actual. Yo quiero preguntarle, doctor, desde el derecho, ¿qué riesgos concretos enfrentan hoy las personas en estos entornos? Ya hemos mencionado algunos, pero así como desde el derecho. Bueno, yo me gustaría hacer una apreciación que parece ingenua o sutil, pero no lo es. Yo creo que distingo, y para la sociedad también, entre derecho y ley. Vamos, la ley tiene que ver con la autoridad política. La autoridad política es la que, en los sistemas, en las democracias constitucionales, la que define las fronteras, el ejercicio, los límites de esos derechos a través de las leyes. El derecho a veces coincide con eso que se llama ley, pero no necesariamente. Entonces, yo creo que el derecho siempre esté bien en tanto y en cuanto esté contenido de eticidad o moralidad. Eso es una cosa. Ahora, los riesgos están en que la agenda política pasó con debates ambientales, etcétera. La agenda política tiene otras prioridades o está pensando en respuestas o en una clave electoral y no en las futuras generaciones. Yo siempre digo, están pensando en las futuras elecciones y no en las futuras generaciones. Entonces, esto es un tema, ¿no? Porque los debates para regular los límites están en la ley. Y la ley es un producto de la política. Entonces, bueno, hay que ver cómo los que nos toca el rol de la ciudadanía, como padres, como vecinos, como profesionales, bueno, necesitamos involucrarnos, ¿no? Por supuesto, hay un mercado exigente, hay una realidad que nos exige cada vez más trabajo, ¿no? Pero también estamos cayendo en esta trampa de monos, como digo yo, que por eso han sido condenados hace muy poco por el scroll infinito, ¿no? Eso genera adicción. Entonces, y habíamos sido víctimas primero los padres, antes que los niños, de ese tema. Entonces, es muy difícil exigirle a los niños, ¿no? A adolescentes, que cambien una conducta cuando usted no la cambia, cuando usted no la ha modificado o cuando usted no conoce cuáles son esas fronteras. Entonces, lo de siempre, ¿no? Educación, ¿no? Compromiso, seriedad y mayor compromiso, involucrarse en estas cuestiones, mostrarle a la política, al Estado, que son realmente temas de agenda. Por supuesto, uno cuando ve y quiere discutir y quiere priorizar alguna agenda, bueno, y están los jubilados haciendo filas eternas en los bancos porque no confían en el home banking digital, porque
creen que lo van a estafar y necesitan el dinero físico y van al hospital y no los atienden, y está la discapacidad y está el sistema penitenciario explotado, digamos, la gente no tiene cloaca, no tiene vivienda, el agua está contaminada. Bueno, por supuesto, son un montón de problemas. A mí me han convocado hoy para pero digo, no, con esto no justifico las autoridades políticas, pero la autoridad política está más preparada para resolver la vivienda o el agua que esto. Entonces, me parece que necesitamos también de comunidades científicas participando en la decisión política. Totalmente de acuerdo. Incluso usted acá me ha dicho muchas cosas que le voy a presentar a alguien con el que puede trabajar también muy bien de este tema, que sé que quedarían muy buena dupla los dos. Doctor, mirando hacia el futuro, ¿qué escenario le preocupa más y cuál le da un poco de esperanza? ¿Qué me preocupa más en términos jurídicos o...? Sí, tanto jurídicos como de lo que se están enfrentando hoy las personas con esta situación. No, he cambiado, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba estudiando me preocupaba muchísimo las asimetrías sociales, ¿no? Me preocupaba esa desigualdad, me preocupaba la pobreza, la indigencia, me preocupaba que personas que no podían ir a estudiar y tenían que trabajar, niños explotados. Y hoy me está preocupando que abandonemos la esencia humana. Hoy que dejemos de ser humanos, ¿no? Que haya una distorsión, digamos, de esa concepción del humano hasta lo hoy conocido, y yo estoy viendo una mutación en eso. Eso es una preocupación que tengo. Por supuesto, eso asociado a el costo climático y ambiental que requieren mantener estas tecnologías, por ejemplo la IA, eso es un tema también. La basura digital también me preocupa. Pero bueno, yo creo que lo que está contaminado son las raíces morales de muchos de los poderes en los cuales se cocinan muchas de estas decisiones, ¿no? Eso también me está preocupando. ¿Qué me da esperanza? Me da esperanza los jóvenes. Me dan esperanza los jóvenes que hoy la parte buena de esto es que yo cuando estudié no tenía acceso a la biblioteca de Harvard. Hoy sí. O sea, y gratis. Entonces, Internet ha traído mucha igualdad en esos términos, y hace poco conocí una chica, 16 años, está por llegar a la final en no sé si en Corea, no sé, creo que en Seúl, sí, de robótica, una argentina de 16 años, que ya maneja todos los algoritmos, etcétera, etcétera. Entonces, y lo aprendió por Internet. Entonces ya no es necesario, si usted quiere, esa idea de una educación o de un conocimiento al que nadie puede acceder. Eso se ha democratizado, se ha socializado y está al alcance de la mano, incluso en tiempo real se traduce al idioma que usted quiere. Eso realmente me ha compensado aquella angustia que sufría yo de las desigualdades, ¿no? Así que un poco es eso, ¿no? Pero siempre digo lo mismo, pienso en un adagio africano que dice: cuando las arañas tejen juntas, si quieren se pueden comer un león. Es cierto. Doctor, sí, y realmente yo tengo como un sinsabor con la inteligencia artificial y las herramientas que tienen ahora acceso los jóvenes, y lo hablo desde la experiencia como mamá. También he hablado con algunos docentes, académicos, personas pues que han estado formando estas nuevas generaciones, y también expresan la preocupación de la facilidad o ¿para qué pensar tanto que a mí la IA me va a resumir un texto? ¿Para qué me voy a dedicar? A nosotros nos tocaba leer, nos tocaba ir a las bibliotecas, a buscar enciclopedias, nos tocaba escribir un ensayo, era escrito por nosotros, en esa época no había forma. Ahora los mismos profesores de derecho, otras áreas, dicen, no, es que nosotros nos damos cuenta que cuando nos entregan un ensayo, es el contenido del Turnitin ya reventado, literalmente pura inteligencia artificial. Entonces sí, está como ese, es muy buena si se sabe utilizar, pero también puede ser como un poco perjudicial no sé si en el desarrollo, eso ya le dirá un médico,
pero en el desarrollo de ellos mental, cognitivo, intelectual, porque ay, ¿para qué pensar este texto si yo le digo, ven, escríbeme esta carta para tal persona a la que le voy a decir eso? Y me la hacen. Entonces, esa facilidad es buena, pero no sé si tanto. El sedentarismo cognitivo me parece que existe independientemente de la inteligencia artificial, ¿no? En muchos aspectos, incluso de antes de que apareciera al alcance de la mano, que tuviese cualquier acceso prácticamente a una inteligencia artificial. Y esos debates ya ocurrieron en la historia, si usted piensa cuando salió la calculadora, cuando salieron herramientas de Excel, es decir, bueno, esto va a ir en detrimento de la calidad cognitiva y de nuevo, ¿no? Estamos en lo mismo. ¿Cómo usamos la herramienta? La inteligencia artificial es un medio, no un fin. Entonces, si docentes, jueces, si un presidente toma decisiones con un chat de inteligencia artificial, no estaría ahí el problema, sino en la verificación de ese contenido, de esos sesgos. Hay otros debates. A mí me parece la herramienta me parece fabulosa. De nuevo, no es la IA el problema. La IA lo que hace es buscar información que ha creado el propio ser humano y la sintetiza y reduce los tiempos. Eso es un tema. Ahora, si su sistema educativo, no sé, me parece que estabas orientado sobre todo a los jóvenes. Yo lo he visto en todas las generaciones que tienen acceso y ya más o menos se acercan a cómo manejar la herramienta. Desde hacer videos, burlas, memes, trabajos y tesis. Ya no es solamente de la edad, de la generación, sino tiene que ver con su forma de ver las cosas, sus valores, ¿no? Entonces, por supuesto, si ya tenemos otra IA que va a controlar cómo fue generado ese contenido, bueno, justamente, primero ver si el contenido está correcto, no hay ningún problema. Yo no veo en eso ningún inconveniente. Yo lo que veo del inconveniente está en que se retire, digamos, el espacio de los procesos formativos para la crítica, para el pensamiento, para la lectura a papel. Yo creo que tiene que haber espacio para saber usar la inteligencia artificial como corresponde, con los fines que corresponde, con la herramienta, ¿no? Yo no puedo, yo para mis estudiantes les digo, usted no puede hacer una cirugía con un Tramontina. ¿Sí? Tramontina es la marca del cuchillo. Usted no puede hacer una cirugía con un Tramontina, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los cuidados morales? Y otra cosa, hoy ha sido más importante, digamos, cómo usted prontea, cómo utiliza esa herramienta. Su perfil va a tener mayor capacidad técnica, mayor capacidad laboral, mayor calidad productiva, y no es que cualquier prompt o cualquier instrucción que le dé a la IA y cómo usted la maneje es el resultado que le arroja. Entonces, a mí eso no me asusta en la medida que el Estado y las personas que tengan la responsabilidad no se retiren de otros aspectos educativos de la formación humana. Por eso te digo, humana. No nos tenemos que quedar cómodos con esto. No es la situación de la comodidad, sino que cada uno cada una de las instituciones que tenga responsabilidad sobre la formación, sobre la educación, hay que fortalecerlas, hay que pagarles mejor y seguir aumentando su formación para justamente los que vengan puedan tomar esas decisiones y puedan utilizar estas herramientas de manera adecuada. Por supuesto, si uno no tiene una vocación o no busca un sentido, no encuentra una idea de persona que tiene que ver con esos valores, porque yo no sé cuántas personas se sientan cómodos mintiendo, robando, siendo algo que no son. Entonces hay una cultura que se impone si usted mira el pasado, va a ver que
durante el siglo XVIII la persona estaba preocupada por el ser. Después estuvimos preocupados por el tener. Ahora estamos preocupados por el parecer, que es lo que usted quiere mostrar, digamos, en alguna red social, con alguna estética o algún discurso hegemónico, ¿no? Entonces, y va a depender de ese parecer, de cuántos likes tenga. La legitimidad no viene por su calidad humana o ética, sino estética. Bueno, entonces acá tenemos una distorsión en la cual entramos en tensión. Y esto acá se ha retirado, ¿no? No, doctor, es que yo acá hablando con usted, pues la respuesta que me dio frente a esta última, que yo le decía que no sabía cómo la IA, si era buena o era mala, es una respuesta que nadie me había dado. Y le digo que me dejó con el fin que yo quería, y es, sí, claro, tiene uno que seguir investigando, estudiándola y buscando realmente cuál va a ser ese verdadero beneficio y cómo utilizarla correctamente para generar desarrollo, para generar impacto social, para generar un cambio, una transformación. Doctor, yo le cuento que cuando yo publiqué, se le iba a entrevistar a usted, alguien me escribieron varias personas, pero dentro de las preguntas que yo ya tenía estaban repetidas. Entonces, para concluir, ya llevamos casi una hora de entrevista y conversando con ustedes se me ha ido el tiempo. Y eso que no tengo mate. Nunca he probado el mate, doctor. Cuando venga a Medellín, que también el doctor, les cuento, va a estar acá en Medellín en un congreso internacional. Acá hay un lugar que se llama Los Porteños y no es publicidad política pagada, pero es muy, muy bueno. Yo quiero que me cuente usted comparando aquí y allá, ¿qué tal le parece? Bueno, doctor, la pregunta es, cuando usamos redes o plataformas digitales, ¿qué estamos entregando realmente sin darnos cuenta? ¿Qué está entregando? Depende, digamos. Cuando usted pone acepto los términos, y bueno, ya entregó todo. Entonces, y la plataforma, si usted no acepta, no avanza. Entonces, es parte de un contrato de adhesión, ¿no? Por ahí algunas son más respetuosas, te dicen no puede renunciar a denunciar dónde está geolocalizado, etcétera, o a acceso a la cámara o al contenido del celular. Algunas son un poquito más respetuosas. Pero esto, mire, se está discutiendo sobre la responsabilidad de las plataformas o intermediarios de Internet. Hoy el debate está principalmente producto de los procesos electorales, de los fake news, ¿no? Es decir, las fake news, estas noticias o estas imágenes editadas con inteligencia artificial con fines políticos, es decir, tratar de influir en el electorado de manera negativa a través de una noticia o una noticia falsa, ¿no? Un hecho, un acontecimiento que ensucie la imagen, el honor o la intimidad, derechos estos personalísimos del candidato o de la persona. En algunos países esto ya lo han pasado como un delito agravado, si es con IA. Otros dicen, bueno, mire, en realidad lo que tiene que hacer la víctima es decirle a la plataforma, por ejemplo Meta, retire o baje el contenido, lo que se llama remoción de contenido. En Estados Unidos se dio una discusión diferente que en Europa. Estados Unidos dijo, no, mire, la corte, la comunidad, si se quiere, judicial, dijo, en Estados Unidos es importante la libertad de expresión, y más si se trata de una figura pública. Es más pesado, tal vez, que el derecho al honor en la imagen. Entonces tienen un proceso de remoción que dura tal vez 90 días o más. Y todos sabemos que la viralización se da en segundos, no en minutos o en horas o en días. En segundos se viraliza. Entonces el derecho ese es prácticamente de una reparación imposible, es irreversible. Entonces Estados Unidos dijo, bueno, mire, si alguien es víctima y pide a la plataforma que remueva el contenido, nosotros estamos a favor, si es un político o si no hay nada que sea de contenido sexual o si no es un menor de edad, nosotros estamos a favor. La plataforma, la corte le ha dicho, es libertad de expresión. Después vemos qué pasa. Después dice, si un juez, o sea, la víctima va al juez y le dice, señor, ese contenido, dígale a Meta que lo baje, bueno, ahí responden más rápido. Pero cuando es del Poder Judicial.
¿Se entiende esto que digo? La comunidad Claro, ¿y jurídica... cuánto se demora el proceso, doctor? Imagínese, si es judicial, mientras lo solicita. Pues acá en Bueno, Colombia mucho. bueno, acá igual, Latinoamérica en general. En el caso de Europa, bueno, se da también, bueno, ¿y quién es el juez competente? ¿El juez federal, el juez del Estado, cualquiera? En Estados Unidos es el juez que es competente en la reparación del daño. Es decir, si de esa imagen difundida se genera un daño, por ejemplo, moral, bueno, el juez que debe entender en la acción de daño debiera entender en la remoción de contenido. En Estados Unidos, en la Unión Europea, entiende el juez que previene. ¿Sí? Han dicho, bueno, el juez, el primero que conoce el problema, ese que fija la competencia. Bueno, es una buena regla porque no vamos a andar discutiendo quién es el juez competente mientras la imagen se sigue viralizando. Ahora bien, están en esto de que igual, ¿no? De que es más rápida la competencia y es el juez el que le ordena a la plataforma, ¿no? Entonces ahí me parece que hay mucho para mejorar, ¿no? En la relación del procedimiento, si se quiere, extrajudicial que tiene, porque imagínese, Meta cuántos usuarios tiene, X cuántos usuarios tiene. Y aquí que un técnico legal del área de donde está revise si hay una lesión y va a ir en contra de esa libertad de expresión, bueno, es difícil. Entonces tampoco tenemos foros especializados. Sí ha pasado, por ejemplo, fueros especializados, hay fueros ya de ciberdelitos, fueros que conocen tema ambiental, se fue especializando los fueros, pero dígame usted, ¿qué fuero tiene en su país dedicado al entorno digital? Que no sea ciberdelito. Porque hay otros derechos, ¿sí? Entonces, eso es un tema, ¿no? Y otra cosa también es anónimo, no es anónimo, cuál fue el estándar que le exigió la plataforma para acreditar su identidad. Es un tema. Muchos se están inclinando para, si se viola uno de estos derechos, que haya corresponsabilidad o responsabilidad solidaria entre el victimario y la plataforma. ¿Sí? No es tan inocente porque usted está en el mercado. Y el otro tema es distinguir hacia quién se está eventualmente lesionando uno de esos derechos, como el honor, la imagen o la intimidad. Si es alguien de una figura pública y se lo está criticando por su función política, si es alguien del entorno privado, de la farándula, y sale en una revista con poca ropa y alguien la muestra así, bueno, no es lo mismo que alguien que haya configurado su intimidad de otra manera. Entonces empezamos con los grados y los casos, la casuística. Pero, como te digo, la libertad de expresión frente a la intimidad, al honor de la imagen, no es lo mismo que las transacciones. Es decir, estamos en un mundo, querida Joana, donde nadie pensó que, por ejemplo, el mayor proveedor del mundo de transporte público no tiene ningún auto a su nombre, Uber. El mayor vendedor de productos del mundo no produce ninguno, Amazon. El mayor productor de espacio cinematográfico, de productos de ese tipo, no tiene salas de cine. Es Netflix. Entonces, no sé si se entiende. O, por ejemplo, el mayor productor o vendedor de mercado turístico de alojamiento del mundo no tiene ni un metro cuadrado inmobiliario a su nombre, Airbnb. El mundo es otro, el mercado cambió. Entonces, estas transacciones, cuando son comerciales, me refiero a transacciones comerciales, es decir, a Mercado Libre, yo hago una operación a Amazon, hago una operación por ahí, no tiene la misma protección, la misma regulación o los mismos controles biométricos que si yo le digo al presidente, usted mire, es corrupto. No es igual. Entonces, yo soy de la idea de que la libertad de expresión, en tanto y en cuanto sea como una expresión respetuosa del control de la auditoría política, no es lo mismo que aquel que se ha puesto para vender un producto, ¿no? Y eso, es decir, si usted va a vender un producto y usted va a comprar un producto, no puede ser el mismo estándar biométrico de control de identidad que aquel que se va a expresar en contra
o va a decir que no le gusta algo del jefe de Estado o del referente político. No es igual. No sé si fui claro con esto. Clarísimo, doctor. No, a mí esta entrevista me quedan muchas tareas. Seguir estudiando el tema. Me parece que, como lo dije desde el principio, todos debemos saber de este tema. Todos, profesionales, estudiantes, jóvenes, niños. Es un tema que debe llegar a muchos espacios. Doctor, yo quiero agradecerle por su tiempo, por habernos enseñado hoy. Yo sé que con usted yo me podría quedar hablando horas de este tema, sobre todo muchos más profundos, porque es un tema muy amplio y sé que usted lo ha estudiado de una manera muy consciente, pero digamos que para nuestro público, esta es como la intención de hoy, al menos como acercarnos un poquito más. Espero tenerlo en mi programa más adelante de Cocina en Derecho. Me sueño verlo cocinando acá en Medellín o en cualquier ciudad de Colombia, doctor. Gracias por este espacio y bueno, espero tenerlo de nuevo. Allí estaremos cocinando alguna receta de mi padre y mi querida abuela, que tenían un profundo amor por la cocina, porque es un lugar de encuentro, es un lugar de amor, de aprendizaje, de diálogo. Creo que siempre la casa, el hogar, el lugar más importante es la cocina. Ay, qué bonito eso, doctor. Muchas gracias.